Buenas noches, bienvenidos. Martes de Opinión Legal y esta noche en el estudio, en el marco de lo que está sucediendo en Oaxaca y en otros estados de la República, vamos a platicar de la postura de la iniciativa privada para combatir lo que consideran una omisión de acción, una falta de aplicación del Estado de Derecho por parte del gobierno federal. Finalmente, la iniciativa privada ha alzado la voz y amenaza incluso con dejar de pagar impuestos. Vamos a platicar de eso aquí en el estudio y me acompaña César Montes de Oca. Un poco más adelante tenemos también una entrevista con el director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal y con el coordinador de supervisión de la nueva ruta troncal. Ellos están conmigo esta noche para platicar de cómo va este nuevo sistema en nuestra ciudad y sobre todo cómo va a funcionar y cuándo inicia operaciones. Al final, en la consultoría legal, temas muy interesantes que seguramente van a poder aprovechar. No le cambien porque estamos listos. Opinión Legal. Arrancamos. Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Hola, buenas noches, bienvenidos. Un martes más de Opinión Legal y estamos listos para comenzar esta noche. Hoy tenemos un tema, como cada semana, muy interesante. Vamos a platicar de la posición del gobierno en el marco de este tema de la CENTE, confrontada ahora además también con la iniciativa privada, porque el gobierno en este momento, el gobierno federal, se encuentra justamente en algo que pudiéramos identificar como la espada y la pared. La iniciativa privada ha lanzado a su vez una campaña en contra de pues estos desmanes que ha venido haciendo la Coordinadora Nacional para tratar de obtener ciertos beneficios que ellos consideran justos, afectando con ello intereses personales de muchas otras personas, sobre todo afectando la economía y la economía muy particularmente del área, por ejemplo, de Oaxaca y de Chiapas. Bueno, la iniciativa privada de estos estados ha lanzado a su vez una campaña que está presionando ahora por su parte al gobierno federal para que lleve a cabo lo que tiene que hacer. Simplemente la exigencia es que hagan efectivo el Estado de Derecho. Justamente este lunes pasado hubo un paro de labores generalizado promovido por Coparmex de Oaxaca y apoyado por Coparmex Nacional, con la intención precisamente de dar un manotazo en la mesa y hacer sentir la importancia que tiene la iniciativa privada y también con ello llamar la atención de todas las afectaciones que se están llevando a cabo con este movimiento. Hoy me acompaña precisamente en la mesa para hablar de este tema César Montes de Oca, abogado y analista político, ya lo conocen ustedes, y me da mucho gusto recibirlo otra vez en el estudio. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muy buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio. Es un gusto estar aquí en el programa nuevamente. César, gracias por acompañarnos. Pues, ¿cómo ves un manotazo en la mesa de la iniciativa privada? Algo que pocas veces se había visto. Ahora tenemos planteamientos muy fuertes, muy combativos de parte de Coparmex, de parte de Concanaco, con Camín, cámaras que tienen que ver con el empresariado y que están levantando la mano, están diciendo, estamos perdiendo dinero, no podemos trabajar. Son pequeños propietarios incluso, no necesariamente son las grandes empresas, los grandes negocios, son pequeños propietarios, micro, pequeña, mediana empresa, que está diciendo no se puede transitar, no se puede trabajar, se está dejando de construir riqueza, lo cual impacta en empleos, lo cual impacta en economía, en alimentos, en todo tipo de cuestiones en estas áreas. Lo interesante del tema, aquí César, analizar contigo es que finalmente la iniciativa privada está combatiendo y ahora el gobierno está en un punto en donde dice, ¿cómo administro el problema? Claro, cosa que no había estado haciendo, no estaba administrando absolutamente nada. Le salieron los espolones a la gallina de los huevos de oro, a la iniciativa privada, al empresariado, a nosotros como sociedad, que somos quienes pagamos impuestos y quienes mantenemos el aparato estatal. ¿Para qué? Para exigirle a una de las partes integrantes del Estado, que es la parte del gobierno, que cumpla con su trabajo y mantenga el orden que se requiere para que el factor productivo pueda hacer lo que le corresponde. Situación que no ha sucedido en Oaxaca, y vaya, es un hito en la historia moderna de México en el que la sociedad de manera organizada y sobre todo pacífica está haciendo valer sus derechos y sobre todo exigiéndole al gobierno
que cumpla con sus obligaciones. Ya dejamos este paradigma del gobierno protector, del gobierno paternalista, del gobierno que le da a la gente para mantenerla contenta, y hoy, gracias a este tipo de iniciativas del empresariado mexicano, es la sociedad la que se está empoderando y la que está despertando y exigiéndole al gobierno que cumpla básicamente con lo que constitucionalmente tiene la obligación de hacer, que es preservar la paz y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nadie está por encima de la ley, ni los maestros, ni la iniciativa privada, ni ningún integrante de la sociedad puede estar sobre encima de la ley. Todos tenemos que acatarla, todos tenemos que respetarla, porque es la única manera de que el Estado funcione. Al funcionar como una sociedad civil, al funcionar como parte del sistema estatal, todos tienen que hacer lo que les corresponde. A nosotros, como particulares, nos toca pagar impuestos, al gobierno administrar esos impuestos y distribuirlos en lo que tienen, en los planes gubernamentales que se tienen sentados para el desarrollo nacional, y sobre todo el gobierno tiene que crear las condiciones para que el empresariado mexicano pueda llevar a cabo sus actividades. Es lo único que tiene que hacer el gobierno. El gobierno no crea fuentes de empleo, ojo, no crea fuentes de riqueza, no. El gobierno simplemente administra lo que hay. Oye, César, tocas un punto muy interesante. A mí me da mucho gusto, te soy sincero, te comparto, ver el nuevo liderazgo, la nueva cara de estas cámaras, porque no habían tenido antes una participación activa de esta naturaleza. Si bien han sido muy activos con otros temas y empujando otras cosas, de repente vemos a Coparmex implementando y empujando y logrando la ley 3 de 3, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo vemos incluso promoviendo, quejándose, levantando la mano de una manera muy fuerte, quejándose a través de un amparo, una demanda de amparo, que también es algo muy novedoso y que busca que se le dé protección y obligar al Estado mexicano, obligar al gobierno federal a que cumpla su obligación de darle seguridad pues a los particulares o a los empresarios, y de desbloquear, por ejemplo, calles, etcétera, bajo el argumento de que obviamente se están violentando derechos humanos, lo cual pues está sucediendo, todos lo podemos ver, pero el gobierno había estado administrando el problema solo desde un enfoque, había estado administrando a la coordinadora, no obstante que con ello estaba permitiendo la afectación de miles y miles de otras personas, ¿no? Con otro tipo de circunstancias. Pues aquí en México siempre se ha administrado el problema, no se ha solucionado. Los problemas se administran. ¿Por qué? Porque ven capital político y potencialidad política en cada uno de estos problemas. Siempre hay cotos de poder, siempre hay liderazgos, y esos liderazgos significan votos, significan grupos de choque, significa simple y llanamente poder. Y eso a los gobernantes en turno siempre les ha convenido. Mira, lo padre de este amparo, y es materia, por ejemplo, del análisis aquí, es que en todo caso un juez de distrito tiene la bola caliente en sus manos y tiene que resolver si la omisión del gobierno federal por no cumplir, porque en teoría todos sabemos que la ley se negocia en muchos sentidos, ¿no? Incluso en sentidos legales, pero aquí el gobierno federal estaba administrando. Y esta omisión legalmente no está implícita en ningún lado, ¿no? O sea, el gobierno federal no puede en teoría dejar una carretera tomada, ¿no? Mientras administra una mesa de diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sucede, y esto ha sido una costumbre de toda la vida. Ahora lo novedoso es que la iniciativa privada está promoviendo este amparo diciendo, juez de distrito, el gobierno federal no puede ser omiso ante estos abusos y tiene que actuar, que si necesita una mesa de diálogo y si necesita condiciones para dialogar, que se las construya de otra forma, pero no por encima de nosotros y por encima del pueblo. Claro, ¿no? Porque se afecta, por negociar con una parte estás afectando los intereses de otros cientos de miles de personas. Lo pudimos ver en la Ciudad de México en el 2006 cuando se tomó Reforma por parte del grupo de apoyo de Andrés Manuel López Obrador en aquella época, donde varios comercios de la zona de Reforma de la Ciudad de México simplemente se vinieron al suelo. ¿Por qué? Porque fue una situación insostenible, no podían mantener las puertas abiertas si la gente no podía llegar a esos negocios. Por lo tanto, se perdieron fuentes de empleo, se perdieron negocios, se perdió posicionamiento del país, porque grandes negocios están ahí en esa zona, y simplemente no se puede continuar así.
El México moderno no puede tolerar este tipo de negociaciones donde se fuerza al gobierno a negociar para que no haya derramamiento de sangre, para que no haya afectaciones al tránsito, etcétera. Ese tipo de negociaciones gangsteriles no se pueden permitir en un México moderno. Y yo creo que la iniciativa privada y el empresario en concreto está actuando con el marco jurídico que tiene actualmente de la manera adecuada. No estamos en una época en donde hay que hacer revoluciones, estamos en una época en la que ya tenemos un marco jurídico, las revoluciones ya fueron, ya tenemos la democracia que tanto esperábamos, ahora hay que perfeccionarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del instrumento que tenemos, que es la ley. Oye, sobre todo, también un elemento muy importante de la ecuación es que el 2018 está enfrente. Y lo que está haciendo o está dejando de hacer el gobierno federal tiene que ver con las próximas elecciones del 2018. Siempre. La administración de este tema de la CENTE y la intervención de Osorio Chong, en la medida en que lo hace y con el perfil que lo hace, es haciendo cálculos necesariamente hacia el 2018. Ahora, la iniciativa privada está forzando a que la estrategia del gobierno federal cambie. Y eso es la parte interesante de lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque dice incluso la iniciativa privada, no vamos a pagar impuestos. Esto es algo que tampoco se había visto antes y es un posicionamiento muy duro que también llama la atención. Decía Aristóteles Núñez en respuesta que no recomendaba esa postura a la iniciativa privada porque finalmente podría constituir un delito el declarar falsamente o el declarar en ceros. Pues sí, pero constituye un delito bloquear una vía pública y al gobierno le ha importado nada permitir que eso subsista, ¿no? Entonces... Sí, pero ese posicionamiento es muy grave y muy serio también, porque... Pero es un posicionamiento provocador. El Estado, tal vez no suceda, claro, pero estás provocando pero y forzando al gobierno que estamos haga en un contrato social, y acuérdate que cuando un contrato, sea un contrato social, sea un contrato de cualquier índole, el hecho de que tu contraparte incumpla no te da a ti la pauta para que incumplas con tus obligaciones, sino al contrario, ¿no? Y el pago de impuestos es una obligación establecida por la propia Constitución. Irrenunciable. Es irrenunciable, por supuesto. Estaríamos entrando al mismo juego del gobierno. Pero se puede blofear con eso, es decir, la iniciativa privada lo que está haciendo es un bluff, está diciendo que puede dejar de pagar impuestos, pero lo que está con ello consiguiendo es forzar al gobierno a que haga algo. Esa es una estrategia que yo entiendo complementaria, por ejemplo, del amparo presentado, ¿no? Es tener la parte mediática y la parte legal para intentar contrarrestar la omisión de acción del gobierno frente a los desmanes de la CENTE, ¿no? Por supuesto, yo creo que el amparo se ha resuelto favorablemente a la iniciativa privada. Esperemos que el planteamiento sea el adecuado y sobre todo que el juez de la causa sea sensible a dicho planteamiento y emita una resolución conforme a derecho y conforme a justicia. Hay un marco constitucional que es muy claro, nos establece cuáles son las obligaciones del gobierno. Lo que falta en este marco constitucional es qué pasa cuando el gobierno omite con este cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué sanciones va a haber para estos funcionarios? ¿Por qué? Porque un gobierno estéril, un gobierno que no ejerce el poder, es un gobierno que no nos sirve para nada, ¿no? O que lo ejerce a conveniencia en los tiempos y en las formas, haciendo otro tipo de cálculos políticos que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo. Es que si ya llegaste al gobierno, no te puedes permitir hacer cálculos políticos. Digo, bueno, pero todos lo hacen, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Finalmente es política, pero tu primer deber, una vez estando en el gobierno, es dar resultados y cumplir con el marco constitucional. Antes que cualquier otro cálculo, ya te ganaste la rifa del tigre. Bueno, ahora juega con tu tigre, ¿no? Administra, da resultados, eficientiza el uso de los recursos y sobre todo haz que tu gestión trascienda en el bienestar de los integrantes del Estado mexicano, ¿no? Del resto de los integrantes. Ahora, tenemos que ir a un corte, César. El reclamo de la CENTE no es pequeño, ¿eh? Lo que la CENTE quiere para dejar de hacer, lo que está haciendo es abrogar la reforma educativa. Nada fácil, ¿no? Nada que incluso se esté buscando se vaya a intentar otorgar. Es que no puedes, un grupo de personas no pueden abrogar lo que es una reforma constitucional, es una reforma... Me queda claro, ahí el planteamiento ilógico para forzar al gobierno federal también y ponerle una posición incomodísima. Y esto, ¿no? sin denostar a los maestros,
porque la profesión de maestro es una profesión muy digna y que por mucho tiempo no ha sido valorada como debería de ser. Bueno, nada mejor dicho que esta parte final, César. Tenemos que ir a un corte y hay que darle seguimiento a este amparo. Claro que sí. Y se lo vamos a dar aquí en Opinión Legal porque es muy interesante ver lo que puede reflejar de resultado. Así es. César, gracias otra vez por tu análisis. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Vamos a un pequeño corte y volvemos para la entrevista de esta noche. Estamos listos. No le cambie. Regresamos.